recorrido por los hechos de Medio Oriente en Análisis UNAL. Esta es una de las noticias más importantes que se han registrado en los últimos días en el Medio Oriente y tiene que ver con el fuego decretado al término de 3 jornadas de hostilidades en Gaza. Israel y la Yihad Islámica Palestina alcanzaron este lunes un acuerdo de alto al fuego mediado por Egipto que puso fin a una escalada de violencia de 3 días que ha dejado al menos 44 muertos palestinos, entre ellos 15 niños y más de 360 heridos. Aunque el acuerdo entró en vigor, fue seguido por el lanzamiento de una última serie de cohetes desde la Franja de Gaza. Pocos minutos antes de la hora marcada, pues también se habían registrado intercambios de fuego. Tras mantenerse la calma al menos por una hora, pues se esperaba que este acuerdo marcara el final de 3 sangrientas jornadas de intercambios de fuego iniciadas el pasado viernes por una ofensiva preventiva israelí en Gaza y hasta el momento, pues después del pasado lunes de la firma de este acuerdo, pues se ha mantenido una tensa calma. Después de múltiples intentos fallidos, las negociaciones de un cese de hostilidades llegaron a un buen puerto con la visita de una delegación egipcia a la franja donde se ultimaron los detalles. Pues vamos a conversar sobre este tema en Chile con el profesor Jorge Araneda, magíster en Historia, candidato a doctor en Relaciones Internacionales del Medio Oriente, profesor de la Universidad Diego Portales en Chile y especialista en las áreas de migración, historia contemporánea del Medio Oriente y comunidades árabes islámicas en Latinoamérica. Profesor Jorge Araneda, buenos días, bienvenido a Análisis UNAL. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y, lógicamente, agradeciendo que Radio UNAL siempre tenga en su análisis internacional un espacio para analizar la contingencia de Medio Oriente. Cuéntenos, por favor, su opinión sobre este acuerdo de cese el fuego entre Israel y la Yihad Islámica. Me imagino que la mayoría de los escuchas han tenido la oportunidad de ver las terribles imágenes que ha dejado esta nueva escalada de violencia y de ataques que el Estado de Israel ha propiciado hacia Gaza. En particular, después de un par de días de ataques con misiles, la tregua del domingo, que fue mediada por Egipto con la ayuda de las Naciones Unidas y Qatar, no solamente Egipto, ha logrado poner sobre la mesa ciertos tipos de condiciones en donde el líder o secretario general de la Yihad Islámica, Ziad al-Najala, planteó que lógicamente necesitaba para el cese al fuego, los cuales fueron aceptados entre las partes. Particularmente pone 2 temas sobre la mesa. Uno de ellos es la unificación de los palestinos y, por otra parte, que se liberen tanto 2 prisioneros claves, en particular uno que había sido capturado la semana pasada, que es el jeque Bassem al-Saadi. Al-Saadi ha sido el líder de la Yihad Islámica Palestina y, lógicamente, ha sido uno de los comandantes más claves. De hecho, la semana pasada, 2 comandantes de la Yihad Islámica, después de que al-Saadi fuese capturado, fueron, lógicamente, asesinados en ataques, uno el viernes y el otro el sábado, respectivamente, y a la vez las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares del Estado de Israel también pusieron bajo arresto a otros 19 miembros, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Particularmente, cada una de estas escenas y cada una de estas operaciones obedece a un plan del Estado de Israel, particularmente de controlar los grupos tanto Hamas como la Yihad Islámica Palestina y, lógicamente, tratar de eliminar las cabezas de ambas organizaciones. Egipto ha cobrado un papel protagónico en este conflicto al ser mediador entre las partes. ¿Esta gestión es nueva o ya antes había participado en estas gestiones, profesor Araneda? Egipto
efectivamente ha cobrado un nivel protagónico gracias a diferentes factores que lo posicionan nuevamente como un mediador entre las partes. Particularmente Egipto ya tuvo y ha tenido a lo largo de la historia de los últimos 30 años este rol. Sin embargo, en los últimos años, desde la primavera árabe, ha tenido un rol menor. Gracias a los acuerdos de Abraham y al reposicionamiento de Estados Unidos, que ha logrado en los últimos meses tener ciertos avances en contra de los talibanes y particularmente de Al-Qaeda en Afganistán, ha proporcionado un espacio para que tanto Egipto como Qatar vuelvan de nuevo a posicionarse en la escena para controlar o para mediar, entre comillas, entre Hamas o la Yihad Islámica Palestina como socios mediadores en la zona. Por otro lado, es importante señalar que tanto Biden como el actual gobierno de Israel tienen una política interna en donde estas acciones, lógicamente, tienen un correlato en los procesos eleccionarios internos, en este caso con mayor cercanía el caso del Estado de Israel. Por lo tanto, lógicamente, estas acciones militares no solamente obedecen a propuestas, estrategias de el Estado de Israel hacia ciertos grupos que amenazan su seguridad nacional, sino que también obedecen sin duda a las próximas elecciones que se avecinan, en tanto de que el ataque y, lógicamente, el control de ciertos grupos islámicos, yihadistas, en los territorios ocupados de Palestina y particularmente en la Franja de Gaza, aseguran ciertos votos dentro del electorado israelí, más conservador. ¿Cuál es la relación entre la yihad islámica e Irán? Sin retrotraernos demasiado en la historia, la yihad islámica palestina en realidad tiene su origen en Egipto, particularmente en los años 70, 79 particularmente, donde se va a iniciar dentro de movimientos islamistas estudiantiles, que lógicamente más después de ciertos años, 81, 82, se van lógicamente a devolver, porque estos fueron estudiantes que estaban en Egipto, se van a devolver a Franja de Gaza. Y lógicamente, desde el 84 se van a volver, lógicamente, o se van a radicalizar bastante. Particularmente es importante señalar de que por la situación específica de la Franja de Gaza, en donde aproximadamente 2 millones de personas viven en lo que algunos denominan, organizaciones internacionales denominan, entre comillas, la cárcel abierta más grande del mundo, lógicamente estos grupos yihadistas, islamistas, que han lógicamente cortado cualquier relación con la Organización de Liberación Palestina y lógicamente con el gobierno de Mahmoud Abbas, lógicamente han tenido que tener cierto financiamiento. Estos financiamientos y este apoyo lógicamente ha venido consolidándose a través de Irán. Irán, a través de los vínculos que posee con organizaciones tanto como el Hezbollah, pero otras, lógicamente han podido solventar no solamente tecnología, sino recursos, aunque siempre escasos, para la población, lógicamente, que apoya estos grupos yihadistas. Hablemos, profesora Araneda, sobre el conflicto en Gaza. ¿Por qué ha sido tan difícil ponerle fin a esto que se ha convertido casi en una guerra que se reactiva cada cierto tiempo? Esa es una excelente pregunta. La Franja de Gaza, el conflicto de Gaza, no tendrá una solución sin que no se resuelvan ciertos procesos que posibilitan y que engrandecen la situación que está viviendo Gaza y sus pobladores. En primer lugar, es imposible que se resuelva el conflicto dentro de Gaza sin que se resuelva primero el conflicto de la Palestina o de lo palestino en general, y eso significa liderar un proceso en donde tanto el Estado de Israel, los palestinos y la comunidad internacional en algún momento se pongan de acuerdo para poder liderar un nuevo proceso
en donde ya el proceso de Oslo, el antiguo proceso de Oslo ya parece muerto, en donde habrá que definir muy sucintamente si se va a ir por un Estado dos naciones o dos naciones diferentes, en tanto de que si no se resuelve ese problema, el problema de Gaza nunca se va a resolver. Por otra parte, si Gaza no tiene bajo ningún aspecto algún tipo de salida, tanto económica, política y social, real, lógicamente los jóvenes, 800.000 de casi 2,5 millones que viven en la zona, nunca van a encontrar lógicamente una salida real a sus problemas. Particularmente, esto da un conjunto de factores en donde los constantes ataques israelíes, la imposibilidad de encontrar trabajo, la imposibilidad de paz, la imposibilidad de, lógicamente, liderar un proceso político democrático dentro de la Franja de Gaza, hace de que, lógicamente, los jóvenes palestinos, como lo aparece en la mayoría de la encuesta, prefieran un conflicto armado más que una solución política a sus propios problemas. Esa es una excelente pregunta. La Franja de Gaza, el conflicto de Gaza no tendrá una solución sin que no se resuelvan ciertos procesos que posibilitan y que engrandecen la situación que está viviendo Gaza y sus pobladores. En primer lugar, es imposible que se resuelva el conflicto dentro de Gaza sin que se resuelva primero el conflicto de la Palestina o de lo palestino en general, y eso significa liderar un proceso en donde tanto el Estado de Israel, los palestinos y la comunidad internacional en algún momento se pongan de acuerdo para poder liderar un nuevo proceso en donde ya el proceso de Oslo, el antiguo proceso de Oslo ya parece muerto, en donde habrá que definir muy sucintamente si se va a ir por un Estado dos naciones o dos naciones diferente, en tanto de que si no se resuelve ese problema, el problema de Gaza nunca se va a resolver. Por otra parte, si Gaza no tiene bajo ningún aspecto algún tipo de salida, tanto económica, política y social, real, lógicamente los jóvenes, 800.000 de casi 2,5 millones que viven en la zona, nunca van a encontrar lógicamente una salida real a sus problemas. Particularmente, esto da un conjunto de factores en donde los constantes ataques israelíes, la imposibilidad de encontrar trabajo, la imposibilidad de paz, la imposibilidad de, lógicamente, liderar un proceso político democrático dentro de la Franja de Gaza, hace de que, lógicamente, los jóvenes palestinos, como lo aparece en la mayoría de la encuesta, prefieran un conflicto armado más que una solución política a sus propios problemas. Profesor Jorge Araneda, allí en Chile, gracias por habernos acompañado en el programa. Como siempre, muchas gracias por la invitación y por el espacio para no solamente analizar la contingencia internacional de Medio Oriente, sino también acercar a los radioescuchas al análisis de lo que está pasando hoy en día en la Franja de Gaza. Que tengan una excelente mañana. Análisis UNAL.